Buenas noches, bienvenidos a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este curso de genodermatosis, agradeciendo principalmente a la doctora Elena Vidaurri, que ha tenido esta idea original y genial, y sobre todo el gran privilegio que tenemos de estar aquí aprendiendo todo. Doctora Vidaurri, bienvenida y le cedo la palabra. Buenas noches a todos. Muchas gracias, doctora Belmont, por permitirnos organizar este curso con todo el apoyo de la Academia Mexicana de Pediatría a propósito de su 75 aniversario. Este curso tiene por objeto mejorar el diagnóstico temprano de las genodermatosis y permitirnos derivar a los pacientes a las áreas donde se les puede dar la mejor atención. El día de hoy continuaremos con nuestro programa. Tuvimos un cambio de ponente. La doctora Tania Barragán es quien nos acompaña el día de hoy. La doctora es médica cirujana egresada de la Universidad de Anáhuac, es especialista en genética médica por parte del Instituto Nacional de Pediatría. Tiene además un máster en conocimiento actual de las enfermedades raras por parte de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España, una alta especialidad en genética perinatal por el IMPER, en padecimientos oftálmicos de origen genético por el Instituto Conde de Valenciana y en genodermatología por el Hospital General de México. Además, es adscrita al Departamento de Genética del Hospital Infantil de México Federico Gómez y del Hospital General de México Dr. Eduardo Lisiaga y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Nos da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy con su presentación sobre displasias ectodérmicas. Su presentación está grabada, pero la doctora está pendiente de las preguntas y está grabada porque la señal de internet en el Hospital General es mala, entonces teníamos temor de que se cortara su presentación a la mitad. Así que les voy a compartir la grabación de la doctora y la doctora nos hará favor de contestar las preguntas en un rato más. Entonces, aquí está la grabación. Les recuerdo que el chat será únicamente para preguntas, no es necesario que pasen lista, como ya nos hicieron favor algunos de los asistentes de señalar, de manera que podamos hacer las preguntas y usar eficientemente el chat. Hola, buenas noches. Quisiera agradecer a la Academia Mexicana de Pediatría por la organización de este curso y a la doctora Elena Vidaurri por la invitación a este curso de actualización en genodermatosis. El día de hoy les voy a hablar de displasias ectodérmicas. Vamos a empezar con la definición. Y las displasias ectodérmicas son un grupo heterogéneo de enfermedades genéticas caracterizadas por anomalías en al menos dos estructuras derivadas del ectodermo embrionario. Además, también pueden estar involucrados otras estructuras como glándula mamaria, glándula tiroides, hipófisis anterior, médula suprarrenal, sistema nervioso central, oído externo, córnea, conjuntiva, glándula y conducto labial. En cuanto a los aspectos históricos, en 1848, Thurman usó por primera vez el término displasia ectodérmica hereditaria. En 1913, Chris lo catalogó como un defecto ectodérmico congénito. En 1921, Siemens determinó su patrón de herencia recesiva ligada al cromosoma X. En 1929, Witch acuñó el término de displasia ectodérmica hereditaria. En 1936, Turing describió las manifestaciones clínicas de la enfermedad y fue cuando se conoció como síndrome de Chris-Simons-Turing. En 1939, Houston denominó la displasia ectodérmica anhidrótica. En 1944, Felcher sugirió el término de hipohidrótica y en 1971, Frey y Maya propuso el primer sistema de clasificación. Como veíamos en la diapositiva previa, Frey y Maya fue el primero en hacer una clasificación en 1971 y después en 1977, en donde se hacía referencia al involucro de cabello, dientes, uñas y glándulas sudoríparas. Sin embargo, estas clasificaciones están en desuso. Posteriormente, Frey, Maya y Piñero realizaron clasificaciones en conjunto en 1984 y en 1988, y en estas clasificaciones se incluye la lista completa de los síndromes y sus etiologías, y se describe la asociación clínica y su tipo de herencia. En 2017, Gregg realiza la clasificación basada en etiología molecular y vías implicadas,
y se describen los genes, clínica y vías. Esta es la última clasificación que les comentaba, en donde un grupo asesor internacional se reunió en los Institutos Nacionales de Salud con Bethesda para debatir un nuevo sistema de clasificación para las displasias ectodérmicas que integra información clínica y molecular. Se propone la siguiente definición de trabajo para las displasias ectodérmicas basada en sistemas de clasificación previos e incorporando los enfoques diagnósticos actuales. La nueva definición propuesta es: las displasias ectodérmicas son afecciones genéticas que afectan el desarrollo y o la homeostasis de dos o más derivados ectodérmicos, incluidos el cabello, los dientes, las uñas y ciertas glándulas. Las consideraciones para la clasificación fueron las características fenotípicas, el número OMIN, el gen causal, las vías de desarrollo involucradas, que es EDA, WNT y TP63, y componentes de estructuras moleculares complejas, como son conexinas, queratinas y caderinas. La primera vía es la vía EDA-NG kappa beta, que incluye a las displasias ectodérmicas hipohidróticas. La displasia ectodérmica hipohidrótica causada por variantes en EDA, que codifica para la ectodisplasina A1, la displasia ectodérmica hipohidrótica tipo 10A causada por variantes en EDAR, cuál es el receptor de EDA, y la displasia ectodérmica hipohidrótica 10B causada por variantes en EDAR, que es la proteína adaptadora de EDA. Estas tres entidades comparten características clínicas como hipohidrosis, hipotricosis, hipodontia, piel seca, dismorfias craneofaciales e hiperpigmentación en región periorbitaria, como podemos ver en la imagen de la derecha. Otro gen descrito en esta misma vía es por variantes en IK-BKG, que incluye dos fenotipos diferentes, que es incontinencia pigmenti y displasia ectodérmica e inmunodeficiencia. La siguiente vía, WNT-beta-catenina, regula la diferenciación, proliferación y migración en el desarrollo dental y orofacial, incluye a POC-N, que ocasiona hipoplasia alérgica focal o síndrome de Goltz, variantes en WNT10A, que es la displasia odonto-onicodental, y también puede dar el síndrome de Schultz-Passagen. Y por último está la señalización de TP63, en donde existe una amplia variabilidad fenotípica. Variantes en el mismo gen pueden dar lugar a cuadros clínicos muy diferentes, que principalmente pues, tienen alteraciones en extremidades como pie y mano hendida, labio paladar hendido, distrofia unguial, y vamos a ver más adelante más descripción acerca de esta entidad. Y por último están las proteínas de estructura y queratinización, que si bien no son vías de señalización, son esenciales para la estabilidad estructural, y dentro de ellas podemos encontrar las queratinas, a las proteínas de unión GAP, como conexinas, desmosomas y nectinas. 5 años después de esta clasificación, y para estar al día con los rápidos avances en genética molecular e investigación de enfermedades raras, se realizó una actualización de la lista de displasias ectodérmicas según el enfoque de clasificación más reciente, adoptado en 2017 por un panel internacional de expertos. Para ello, se realizó la búsqueda en las bases de datos PubMed y OMIN, con el término displasia ectodérmica, centrándose principalmente en los cambios de los últimos 5 años. También se intentó obtener información sobre aquellas enfermedades cuyo último informe científico se publicó hace más de 15 años, contactándose con los autores de las publicaciones más recientes. Es así como un grupo de expertos compuesto por investigadores que asistieron a la 8ª Conferencia Internacional sobre Displasias Ectodérmicas y otros miembros del panel de clasificación anterior, revisó las enmiendas propuestas y acordó una tabla final que incluye las 49 displasias ectodérmicas conocidas hasta la fecha, cuya base genético-molecular se ha dilucidado,
y se incluyen 15 nuevas entidades. También se incluye una displasia ectodérmica recientemente descrita asociada al gen LRP6. En esta nueva clasificación se siguen describiendo las 3 principales vías descritas, pero se agregan más genes a cada subclasificación, que son los que están marcados con negrita. Y en esta tabla podemos ver cómo se dividen esta clasificación. En la primera columna tenemos el gen, en la segunda el nombre de la entidad, en la tercera el número MIM y en la cuarta las características dermatológicas, sobre todo haciendo énfasis en las alteraciones unguiales, cabello, en uñas, en glándulas y otros síntomas asociados. Esta también es la continuación de la tabla, en donde se pueden ver otros genes involucrados. Bien, ahora les hablaré de la displasia ectodérmica hipohidrótica, ya que es la más común dentro de las displasias ectodérmicas, con una incidencia de 1 en 5.000 a 10.000 recién nacidos vivos, que puede tener diferentes tipos de herencia, sea recesiva ligada al X, autosómica dominante o autosómica recesiva, y se caracteriza por la triada hipotricosis, alteraciones dentales, y alteraciones de las glándulas sudoríparas. En cuanto a las bases moleculares, entre el 55 y 66% se puede deber a variantes en EDA, que tiene un tipo de herencia recesiva ligada al cromosoma X y codifica para la ectodisplasia. Después tenemos a variantes en EDAR, que corresponde el 15 a 20% de porcentaje en este tipo de entidad, y EDARAT, que es responsable del 1 al 2%, seguido por WNT10A con menos de 1%. El cuadro clínico, como bien les decía, se caracteriza por hipodrosis o anhidrosis, hipotricosis e hipodoncia. En la hipotricosis podemos observar pelo fino, corto, seco, quebradizo, escaso, similar a la nubo, y la implantación frontal usualmente es alta, puede o no oscurecerse en la pubertad, y suele haber vello facial, axilar y genital normal. Las cejas y las pestañas también suelen estar escasas. Y la hipohidrosis es la reducción del número y función anormal de las glándulas sudoríparas écrinas. Si la secreción está ausente, se denomina anhidrosis, y si la secreción está disminuida, es hipohidrosis. Los pacientes suelen tener intolerancia al calor, y la hipertermia es debida a la incapacidad del individuo para refrescarse mediante el sudor, y puede ser una complicación potencialmente mortal. En la hipodoncia la vamos a ver como dentición primaria retardada de 12 a 15 meses. En promedio van a presentar 9 dientes permanentes. La anodoncia es la ausencia completa de los órganos dentales, y la hipodoncia es la ausencia parcial de órganos dentales. Además pueden presentar hipoplasia de glándulas salivales, como manifestaciones clínicas, serostomía, resecada en los labios y mayor riesgo de desarrollar caries dental, así como dientes con forma característica, ya sean cónicos o piramidales, hipoplasia de los rebordes alveolares y bóveda palatina de poca altura. Otras alteraciones dermatológicas asociadas, los dermatoglifos suelen borrarse por ausencia de poros écrinos. La piel puede estar fina con pliegues en región peribucal con hiperpigmentación. También puede haber hiperplasia sebácea facial, que se observa como pápulas blanquecinas medium-like. Dos terceras partes de los pacientes presentan dermatitis atópica, así como pezones hipoplásicos o accesorios. Y por disminución de estas glándulas écrinas, la mucosa respiratoria está anormal, el cerumen es duro y pegajoso, y hay disminución en la producción
de las lágrimas. Las alteraciones craneofaciales son las siguientes: crestas supraorbitarias prominentes, hipoplasia del tercio medio facial de grado variable, puente nasal bajo o en forma de silla de montar, los pómulos pueden ser anchos, la mandíbula triangular, el labio superior corto y fino, el labio inferior grueso y invertido, las orejas pueden ser puntiagudas y pequeñas, de implantación baja y con rotación anterior. Otras manifestaciones presentes son la disminución en la producción de saliva, y esto va a afectar la función de fonación y deglución. La disminución de lágrimas se va a traducir en ojo seco y queratitis punteada superficial. El cerumen puede estar espeso y pegajoso, y la resequedad nasal puede presentar rinitis atrófica, disfagia, laringitis crónica y disfonía. La piel palmar y plantar suele ser normal. En raras ocasiones presenta hiperkeratosis, y también puede haber alteraciones en el peso por la falta de dentición, y puede existir hipoplasia o agenesia de glándulas mamarias. El tratamiento se dirige principalmente a prevenir la hipertermia y restaurar la función oral. Para la hipertermia es importante prevenir e identificar hipertermia, evitar lugares calurosos y uso de aire acondicionado. Para la función oral es importante iniciar el tratamiento al año de vida y valorar la colocación de prótesis dentales. Para la hipotricosis, el uso de pelucas o minoxidil. Para dermatitis atópica, el cuidado general de la piel, así como lubricación óptica y ocular. Y algo muy importante es que pues, las familias reciban el asesoramiento genético. Estas enfermedades merecen un tratamiento multidisciplinario en donde tiene que estar muy involucrado el médico pediatra, dentista, genetista, dermatólogo pediatra, cirujano plástico, otorrino, oftalmo, nutriólogo, psicólogo y rehabilitador físico y del habla, siempre con especialización en pediatría. A continuación les voy a presentar un trabajo que fue publicado en el año de 2017 por el equipo del Hospital Infantil de México, del Servicio de Genética y del Servicio de Dermatología, así como investigadores del INN, en donde se describe el espectro mutacional de los genes EDA y EDAR en una cohorte de pacientes mexicanos con displasia ectodérmica. Estos son los pacientes que se incluyeron. En total fueron 18, 17 eran varones y una mujer, y podemos observar en el recuadro que está con azul las variantes patogénicas identificadas en el gen EDA. La primera variante, la que está en rojo, corresponde a una deleción en el exón 1. Esta variante fue corroborada por MLPA. Las variantes que están en cuadro morado son las dos variantes nuevas, y el resto que están en el recuadro azul son variantes puntuales que ya estaban previamente descritas en los pacientes. En el caso del paciente 14, se identificó una variante en el gen EDAR, y solo en 4 pacientes de los que se incluyeron en esta corte no se logró identificar una variante causal del estudio, que corresponde al 23% de pacientes sin variante identificada. Cabe destacar que para el análisis molecular de este estudio, primero se hizo MLPA del gen EDA. Si fue negativo, se continuó con secuenciación Sanger de este gen, y posterior también con secuenciación Sanger de EDAR. Entonces, este trabajo pues explica la importancia de tener un abordaje genético para poder brindar asesoramiento genético en la familia. En algunos casos también se hizo estudio de segregación familiar a madres, incluso hasta abuelas, para corroborar su estado de portadoras.
Y esto es comparado con lo que está descrito en otras poblaciones, en donde podemos observar que el gen ERA es el más frecuente en pacientes con estas características clínicas. En esta tabla podemos observar el genotipo clínico de los pacientes, en donde podemos ver en la mayoría la hipotricosis. En algunos que tienen la boquita abierta se logra ver la hipodoncia, y el resto pues sí tenían alteraciones en la producción de sudor. Durante los últimos años ha seguido la línea de investigación de displasias ectodérmicas en nuestro hospital, y este año una de nuestras residentes, la doctora Paulina Gómez Moreno, se graduó con el trabajo titulado Descripción clínica y molecular de una corte de pacientes con variantes en el gen TP63. En este trabajo se reclutó un total de 6 pacientes, 66.6% masculinos y 33.3% femeninos. La media de edad al diagnóstico fue de 6.2 años. La mitad de los casos fueron casos de novo y la mitad casos familiares. Todos los pacientes presentaban alguna alteración del desarrollo, como retraso en el lenguaje, algún tipo de retraso motriz o trastorno de espectro autista, así como manifestaciones de displasia ectodérmica en el 100%. El 66.6% presentaron alguna alteración de labio palar hendido, y el 83.3% con al menos una extremidad hendida, que este dato fue clave para la sospecha diagnóstica de nuestros pacientes. En la imagen de la derecha podemos ver el fenotipo facial de los pacientes con este diagnóstico, en donde podemos ver que el individuo A, E y F pues tienen cicatriz de la queiloplastía. De hecho, el paciente A todavía no había sido intervenido en ese momento, y el resto de los pacientes tienen en común la hipotricosis, y también la mayoría tienen alteraciones dentales. En esta imagen podemos ver las características en extremidades superiores. La mano hendida, como ya les comentaba, es un dato muy característico de esta entidad. Y esta imagen es de las extremidades inferiores, en donde también pues, gran proporción de nuestros pacientes tenían estas manifestaciones. Como era una sospecha muy dirigida, se realizó un panel de genes relacionados con displasias ectodérmicas, y nuestra tasa diagnóstica fue del 100%. En estos 6 pacientes podemos ver que todos tienen variantes diferentes, y la mayoría están en el exón 7, solamente 2 tienen variantes en el exón 8, y la mayoría, más bien todas las variantes son de sentido equivocado. Realizar el estudio genético es muy importante para corroborar el diagnóstico y a su vez hacer estudios de segregación familiar, porque en algunos casos los padres de los pacientes tenían un fenotipo muy atenuado, y fue gracias al estudio de los pacientes que se pudo corroborar que ellos también eran portadores de esta variante. Además, como parte integral de estos pacientes, se realizó ultrasonido de timo en 5 pacientes, y se encontró algún tipo de alteración en 4 de ellos, de las cuales las más frecuentes fue hipoplasia de timo. También se reportó agenesia y timo ectópico en otro paciente. Aquí en esta tablita se presenta la frecuencia de estas alteraciones, y gracias a este hallazgo fue que posteriormente con la doctora Abigail Morales, quien es investigadora de la Torre de Investigación del Hospital Infantil de México, y ella previamente había estudiado la asociación de P63 y timo. Estas imágenes ella me las compartió, en donde sabemos que la depresión de P63 en células epiteliales tímicas causa hipoplasia severa y pérdida de la arquitectura química en ratones adultos. En esta imagen, en el panel superior, podemos ver imágenes representativas
de timos provenientes de ratones adultos wild type, que son los que están en el lado izquierdo, y en ratones knockout para P63. En la imagen inferior podemos ver la cinética del crecimiento del timo desde el día postnatal, que es P1, y en la semana 4, 8 y 11 en ratones adultos wild type y P63. Y pues hay una diferencia muy importante. En la imagen B, en el panel superior, podemos ver una tinción de hematoxilina eosina mostrando tejido graso, invadiendo el tejido químico y pérdida de la delimitación de las islas medulares en el timo del ratón P63. Y en el panel inferior es una inmunofluorescencia mostrando la expresión restringida del marcador ferritina 5 en una isla medular del timo wild type versus la expresión diseminada en el timo P63. Y gracias a estas investigaciones que la doctora Abigail había hecho previamente, decidimos estudiar a nuestros pacientes con variantes en TP63. El título del proyecto es Mecanismos moleculares de las alteraciones en la inmunidad T asociadas a la disfunción de P63 en el timo. Entonces, este proyecto va empezando, pero el objetivo es corroborar lo que ya se había visto previamente en modelos animales. Bien, en cuanto a los estudios genéticos, como vimos previamente, las displasias ectodérmicas son enfermedades monogénicas y en este sentido podemos ofrecer diferentes estudios moleculares. La imagen de la izquierda es un electroferograma y este solamente se utiliza para la secuenciación nucleotídica tipo Sanger cuando ya tenemos identificada una variante en la familia, pero si es un caso que no ha sido estudiado, tenemos dos opciones principalmente. La primera es un panel de genes relacionados con displasia ectodérmica. El segundo paso, secuenciación de exoma completo. Y como último, secuenciación de genoma completo. El panel de genes relacionados con displasias ectodérmicas, como pueden ver en estas imágenes, es muy variable de acuerdo al laboratorio donde se pida el estudio. Hay paneles muy pequeños de solo 6 genes, otros más amplios de 25 o hasta de 73. Un panel, solamente para recordar, es un estudio genético que incluye genes asociados con alguna enfermedad. Tiene como limitante que si al día de hoy no se ha descrito un gen involucrado para esta entidad, después no hay manera de incluirlo para un reanálisis. El siguiente estudio es el exoma clínico completo. El clínico analiza los genes OMIM, los que están descritos al día de hoy, mientras que el completo analiza los genes conocidos y no conocidos. Ambos estudios, tanto el clínico como el completo, nos dan la oportunidad de encontrar hallazgos incidentales, que es una lista de genes que el Colegio Americano de Genética sugiere que si se encuentra alguna variante, se haga de conocimiento, ya que en particular son genes relacionados con cáncer hereditario, algunos tipos de demencias y problemas de metabolismo en edad adulta. La ventaja que tenemos al realizar un exoma es que si al día de hoy no encontramos algún gen responsable del cuadro clínico del paciente, se puede realizar un reanálisis cada 6 meses, 12 meses, o si bien se agrega un nuevo fenotipo al paciente. Ahora hablaremos de estudios perinatales. El primero de ellos es un panel de portadores. Es una prueba genética que permite identificar si una persona es portadora de un gen con una variante que podría afectar a su descendencia. Esta puede realizarse antes o durante el embarazo, ayudando a tomar decisiones informadas y a reducir el riesgo de enfermedades genéticas graves en los hijos. Cuando se realiza antes del embarazo, brinda opciones para la planificación familiar. Si se lleva a cabo durante el embarazo, permite evaluar la posibilidad de pruebas diagnósticas prenatales o preparar a la familia para tener un bebé con alguna posible condición genética. Es muy importante que esta prueba se realice a la pareja
justo para ver en qué genes coinciden que tengan alguna variante, y en el caso de las mujeres, saber si son portadoras de alguna enfermedad ligada al cromosoma X. El ultrasonido obstétrico es una herramienta muy útil para identificar defectos congénitos, y aquí les voy a presentar un caso que tiene que ver con una displasia ectodérmica. En este reporte se presenta un caso de una mujer de 40 años en su segundo embarazo con sospecha de padecer una forma de displasia ectodérmica por variantes en TP63, ya que en una ecografía transabdominal de rutina en la semana 14 de gestación demostró alteraciones en las extremidades. En la imagen izquierda podemos ver una mano hendida que posteriormente se corroboró de forma postnatal. En la segunda imagen podemos ver pie hendido, que de la misma forma, de manera postnatal se identificó. Y en la última es paladar hendido, que también se corroboró de forma postnatal. Las ecografías bidimensional y tridimensional se realizaron en la semana 16 de gestación, y por la sospecha clínica tan alta se realizó una amniocentesis a las 17 semanas de gestación, en donde se identificó una variante puntual en el gen TP63, y la paciente optó por interrupción del embarazo. Y pues son estas imágenes que ya les mostré previamente, en donde pues sí se confirmaron los hallazgos vistos por ultrasonido. Aquí es muy importante que para tener esa sospecha, los ultrasonidos, tanto de primer como segundo trimestre, sean realizados por médicos materno-fetal, que tienen un gran expertise en la identificación de defectos congénitos, incluso en etapas muy tempranas. Ok. Ahora les voy a presentar un artículo que se realizó en un centro de reproducción en León, Guanajuato, el doctor Raúl Eduardo Piña y el doctor Antonio Gutiérrez, en donde se realizó diagnóstico genético preimplantación para aneuploidía y una enfermedad monogénica, en este caso justo con una displasia ectodérmica, ya que las pacientes portadoras de un trastorno genético ligado al cromosoma X, autosómico recesivo o dominante, tienen dos opciones principales para prevenir la transmisión de la enfermedad, bien sea el diagnóstico prenatal o el diagnóstico preimplantación. El diagnóstico prenatal puede realizarse mediante biopsia de vellosidades coreales o amniocentesis, y con estas muestras se pueden realizar tanto estudios citogenéticos o moleculares. Las pruebas genéticas preimplantacionales ofrecen la ventaja de que las parejas no necesitan interrumpir un embarazo ya establecido. Sin embargo, para poder llegar al diagnóstico genético preimplantación de monogénicas, es necesario conocer de antemano cuál es la variante y establecer un ensayo específico para el análisis embrionario en cada familia. Existen importantes avances en el estudio de la composición genética de los embriones, y ahora es posible estudiar simultáneamente aneuploidía y variantes que producen trastornos mendelianos, tal cual se hizo en este artículo. Aquí podemos ver el árbol genealógico de la familia, que esta familia está afectada por una displasia ectodérmica ligada al cromosoma X, con 3 miembros afectados. 2 hermanos fallecidos, que son los individuos 3,5 y 3,8, y un sobrino, que es el individuo 4,8 de la probando. La probando es el individuo 3,3, marcada con una flecha, y es una mujer de 25 años que tiene solamente como manifestaciones clínicas la ausencia de 2 dientes, que son los incisivos laterales superiores derecho e izquierdo, sin otras características de displasia ectodérmica. Su pareja es un hombre estando de 26 años, y la pareja fue remitida a esta clínica de infertilidad por su interés en el PGTM para displasia ectodérmica ligada al X. La paciente se sometió a un estudio genético en donde se corroboró que es portadora de una variante que no había sido descrita previamente en el gen EDA,
y esta variante fue incluida en la base de datos FINVAR por el laboratorio GenDix, que realizó las pruebas moleculares iniciales y la clasificó como patogénica. Esta es la variante identificada en la paciente. Y en la siguiente tabla podemos observar los resultados del diagnóstico genético de los embriones que lograron obtenerse y también de los ovocitos. Entonces tenemos que en la segunda columna, 6 fueron negativos para la variante identificada ya en la paciente en EDA. En la segunda tabla, o lo que está remarcado con azul, podemos ver que no hay desbalances cromosómicos, son euploides y se recomiendan para la transferencia los que están marcados en azul. Y los que están marcados en rojo, si bien no tienen la variante en EDA, sí son aneuploides y entonces no son recomendables para la transferencia. En el caso de la paciente, se transfirió el embrión número 1, que se trataba de un embrión XX, no portador euploide. A los 14 días de la transferencia, el nivel de HCG era de 740. La ecografía vaginal confirmó la presencia de un saco gestacional con latido en el día 35. La pareja no estaba interesada en realizar pruebas genéticas prenatales. Sin embargo, se realizó ecografía estructural en la semana 12.5 y 22 para descartar malformaciones. Y aparentemente nació una niña sana a las 35.4 semanas de gestación. Y esto pues nos demuestra la importancia de poder hacer un diagnóstico genético preimplantación para asegurar pues descendencia sana en mujeres portadoras de alguna enfermedad ligada al cromosoma X. En el caso de la paciente, pues todavía tiene 2 embriones sanos para transferencia, que es el número 4 y el número 10. Bien, ahora les presentaré este artículo en donde se presentan los resultados de un tratamiento dirigido para la displasia ectodérmica ligada al X. En este artículo nos expone el tratamiento de 9 pacientes varones con signos evidentes de displasia ectodérmica y fueron tratados con una proteína de reemplazo recombinante de EDA1, ya sea poco después del nacimiento o mediante la administración prenatal a partir de la semana 26 de gestación. Y en este estudio se presenta el seguimiento a largo plazo durante un máximo de 6 años. Como antecedentes, y antes de entrar de lleno a los resultados, es importante recordar que todos los estudios técnicos que se realizaron en un intento por establecer una terapia molecular para la displasia ectodérmica ligada al X, se generó y estudió una proteína recombinante de reemplazo que demostró prevenir la displasia ectodérmica ligada al X en ratones y fue un modelo de enfermedad bien caracterizado. Y posteriormente se validó que atenúa el trastorno en perros afectados. Posteriormente se hicieron ensayos clínicos en humanos. Primero se evaluó esta proteína en 2 grupos de 3 pacientes adultos. Posteriormente se hizo en población pediátrica. Y pues el siguiente paso era justo ofrecerlo de forma prenatal. Pero ¿cómo se logró llegar al tratamiento prenatal? Debido a que se puede realizar un diagnóstico prenatal fiable de displasia ectodérmica y a que la proteína recombinante podía administrarse incluso antes del nacimiento, que justo es el periodo natural del desarrollo de las glándulas sudoríparas, fue que entonces se empezó a inyectar esta proteína recombinante en el líquido amniótico que el feto ingiere, entra en el torrente sanguíneo fetal tras unirse al receptor neonatal FC, ya presente en el intestino fetal para la captación de anticuerpos de la leche materna. Es así como entre 2013 y 2021, 9 lactantes varones
con displasia tectónica fueron tratadas en el Centro de Displasia Tectónica de Erlangen, Alemania, ya sea de forma postnatal o mediante la administración intraamniótica a partir de la semana 26 de gestación. Y los resultados se presentaron ya hace 5 años. Entonces, en este estudio, el tratamiento se consideró solamente para variantes hemicigotos con una mutación, una variante nula en el gen ERA, que se sabe que causa anhidrosis. En la columna 2 podemos observar el genotipo de los pacientes y en la 3 cómo es que afecta a la proteína y el impacto que tiene, que como mencionábamos es anhidrosis. Los primeros pacientes que están con la, perdón, están en la tablita azul son los que fueron tratados de forma postnatal a los 3, 9 y 5 días, mientras que los que están en rojo son los que fueron tratados de forma prenatal entre la semana 25 y 26. Sobre todo lo que se estudió fue cómo mejoró la sudoración en estos pacientes. Entonces, esta es una tablita en donde vamos a ver cómo respondieron los pacientes que fueron tratados de forma postnatal, que están ejemplificados con el circulito blanco. Los que se trataron in útero con una sola aplicación son los que están con el círculo negro, y los que se trataron 2 veces in útero, los que están con el triángulo negro. Los sujetos N1, N2 y N3 recibieron inyecciones intravenosas en el periodo neonatal y no desarrollaron un número significativo de glándulas sudoríparas, según la evaluación mediante microscopía confocal de barrido láser por reflectancia de las plantas de los pies, ni secreción visible de sudor. Las pruebas de seguimiento programadas hasta los 5 años de edad confirmaron la ausencia de producción de sudor inducida por pilocarpina, y por el contrario, todos los sujetos tratados con al menos 2 dosis en el útero presentaron densidades normales de poros sudoríparos plantares, que está ejemplificado en P4, P5 y P6 con el triángulo, y aquellos que fueron examinados repetidamente presentaron sudoración estimulada clínicamente normal o casi normal, excepto por una medición de disminuida en el sujeto P3, que es el que recibió solamente una inyección intraamniótica. Y los padres de los 6 pacientes que recibieron el tratamiento in útero informaron que la piel de sus hijos en diversas regiones corporales se encontraba húmeda en repetidas ocasiones, dependiendo de la temperatura ambiente y la actividad física. Para confirmar estas observaciones de los padres sobre la sudoración térmica, se hizo una sesión sauna del paciente P1 y P2 y se pudo documentar una transpiración evidente mediante termografía infrarroja. En la figura se documenta la sudoración térmica. La termografía cutánea del cuerpo entero de este paciente de 5 años, antes y después de una sudoración de sauna. En la imagen A podemos verlo en su estado basal y después de el sauna. Y la transpiración eficiente se indica por temperaturas cutáneas inferiores a 32.5 grados, que va de color rojo a amarillo, por ejemplo en la nariz, el brazo derecho, ambas manos y la parte inferior de las piernas. Además, en la imagen B se observa sudoración térmica visible en el rostro de este paciente al salir de la sauna. La nariz y la frente están particularmente cubiertas por gotas de sudor. Y hasta la última visita de estudio a los 60 meses de edad, los 3 sujetos que habían recibido tratamiento postnatal temprano presentaban los signos clásicos de displasia ectodérmica, incluyendo oligodoncia, anhidrosis y episodios de hipertermia durante el verano, sequedad ocular, frecuentes hemorragias nasales e infecciones de las vías respiratorias, falta de saliva, voz ronca y piel seca, por lo que se concluye que el tratamiento de forma postnatal no es eficaz. En contraste con los pacientes P1, P2 y P3 que recibieron tratamiento con la proteína de reemplazo intrauterina, hasta el momento no han experimentado episodios de hipertermia durante el verano
ni problemas oculares, nasales, de garganta o respiratorios significativos. Sin embargo, el impacto de la administración de este tratamiento de forma intrauterina no parece tener impacto sobre los dientes y no se han observado efectos correctivos en el desarrollo del cabello y los dientes primarios, ni estructuras ectodérmicas que se forman durante la embriogénesis temprana. Esta es una foto del doctor que lleva a cabo el estudio, el doctor Schneider, que trató a dos hijos de estas pacientes, Emily y Laura. El tratamiento fue de forma prenatal y pues como ya vimos ha tenido pues muy buen impacto en la calidad de vida de los pacientes, sobre todo mejorar la parte de la sudoración, que es lo que puede poner en riesgo la vida de los niños, sobre todo cuando son tan pequeños que no pueden manifestar su malestar y pues un golpe de calor inminente. Y derivado de esta investigación, actualmente en España se está llevando a cabo este ensayo EDOLIFE por parte de la doctora Encarnación Guillén Navarro del Hospital Clínico Universitario Virgen del Avisaca en el Palmar, Murcia. Y este ensayo clínico en fase 2 es abierto y el objetivo es investigar la eficacia y seguridad de la administración de ER004 intramniótico en pacientes varones con displasia ectodérmica hipoidrótica ligada al cromosoma X. Este es como un flyer para pacientes, entonces aquí explica pues cuáles son los beneficios de esta terapia prenatal. Aquí podemos ver cómo se divide este estudio en 3 fases, en un periodo de selección, un periodo de tratamiento y un periodo de seguimiento. Primero, en el periodo de selección, entre las semanas 19 y 24, se evalúa a la mujer embarazada y es muy importante que se tenga el diagnóstico prenatal, que es un varón y que efectivamente tiene esta variante patogénica en ERA. Posterior, para el periodo de tratamiento, se plantean 3 inyecciones, a diferencia de lo que habíamos visto en los estudios previos, que son 2, en la semana 26, después entre la semana 28, 29 y 31 y 32. Para esto sí son 2 días de estancia en la clínica para pues corroborar que todo esté bien posterior a la aplicación de esta terapéutica. Y posteriormente se evalúa al niño desde el nacimiento hasta los 5 años de edad y a la madre hasta un mes después del parto. Estas observaciones, sobre todo para el pequeño, son para pues ver cómo ha mejorado, como ya se ha descrito. La sudoración sí es un punto que mejora, pero al tener una dosis más, pues ver si hay mejoría en el involucro de dientes o cabello. Y esta es igual información para los pacientes, un poco de lo que ya les comentaba, que implica el estudio para la mujer embarazada, que implica para los niños tratados y que implica estudiar para el familiar varón. Algo muy importante es que hasta la fecha, de los pacientes que han sido tratados, ninguno ha tenido alguna amenaza de parto prematuro. Obviamente no se ha visto ningún efecto teratogénico derivado de la aplicación de esta terapéutica. Entonces, a la fecha, pues ha sido un medicamento seguro. Y pues directamente la doctora Encarnación Guillén nos contactó al grupo del Hospital Infantil para saber si teníamos mamás de los pacientes embarazadas entre estas semanas de gestación y si pudieran ser candidatas para el tratamiento, pero de igual forma les dejo sus datos por si quisieran contactarse con ella directamente. Bien, y esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención y quedo abierta a cualquier duda, comentario, y aquí está mi correo electrónico también. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a la doctora Tania Barragán por esta magnífica presentación sobre displasia ectodérmica y sobre los tratamientos más recientes, tanto de diagnóstico preimplantacional
como de tratamiento correctivo con un tratamiento intraamniótico a partir del segundo trimestre del embarazo. Gracias, Tania. Si están, la doctora ya está conectada y si desean ustedes hacer alguna pregunta, la pueden colocar aquí en el chat. Leti, si tienes algún comentario. Pues quiero agradecer a nombre de la Academia Mexicana de Pediatría, mi querida Tania, un gran gusto tenerte con tu presencia, tu expertise, tu ponencia encantadora. Gracias por formar parte de este curso en donde pues la academia se viste de gala con ponentes de alto nivel como todas ustedes. Y ahora estoy yo muy contenta. La Academia Mexicana de Pediatría te agradece muchísimo la participación, tu compromiso, tu alto nivel profesional. Y pues nuevamente reiteramos, nunca no vamos a dejar de reconocer esta iniciativa de la doctora Elena Vidaurri, que gracias a ella estamos emprendiendo un camino en el conocimiento de estos padecimientos. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, por sus palabras y qué gusto verla de nuevo. Y pues ya saben, yo disponible para lo que necesite. Y pues y también a la doctora Elena Vidaurri, muchas gracias por la organización de este curso y tomarme en cuenta para las ponencias. Al contrario, muchas gracias a ti, Tania, por aceptar. Yo creo que este modelo de enfermedad nos permite observar la importancia, por supuesto, del diagnóstico antes de generar un embarazo y las posibilidades de tener un embarazo libre de esta variante patogénica y ahora incluso dar tratamiento una vez que se ha generado el embarazo y que es portador de una variante patogénica, cómo se puede tratar de dar tratamiento correctivo y en la medida que nos podamos acercar más a la vida embrionaria temprana, pues probablemente mejorar el desarrollo de los dientes y el desarrollo del pelo. Eh, ¿Tienes alguna información adicional sobre cómo va la captación de pacientes para este protocolo? Sí, doctora. Bueno, hasta la fecha nos hemos contactado con la Asociación de Displasias Ectodérmicas Mariana, que tiene presencia aquí en México, en donde pues hay muchas mamás portadoras. Me contacté con Carla, que es la mamá de Mariana, y a la fecha no hay alguna paciente que cumpla los criterios para la inclusión al protocolo, pero seguimos haciendo la difusión. Yo creo que esa es la parte más importante y por lo tanto nos da mucho gusto tener como participantes de este curso al menos a 175 pediatras, seguramente que hay más inscritos, de manera que todos podamos abrir la detección de los pacientes con todas las genodermatosis, en particular esta que en este momento el protocolo está abierto para la captación de pacientes. Nuevamente, si nos puedes repetir las características de la paciente pertinente para ingresar a este protocolo, para que todos abramos los ojos y enviemos a estas pacientes y probablemente les podamos ofrecer este tratamiento. Sí, los criterios son pues, mujeres embarazadas, en donde haya sospecha, que pues es por historia familiar, que sean portadoras de una variante patogénica en EDA, que el feto sea de sexo masculino y sí tiene que estar confirmado que el feto tenga esta misma variante patogénica y se reclutan más o menos entre la semana 18-19 de embarazo, primero pues para corroborar que estén en óptimas condiciones tanto la madre como el bebé. Y después, pues lo que plantea este nuevo protocolo es hacer 3 intervenciones, a diferencia de los previos que son 2, con inyecciones intraamnióticas en 2 semanas de diferencia cada una. Y pues aquí sí tendrían que acudir personalmente a estos centros. El que nos ha contactado es en España. Excelente. Y esto responde las preguntas tanto de la doctora Verónica Morales como de la doctora Reina Coronas. En este mismo protocolo, la casa farmacéutica Pierre Fabre está abierta a la captación de pacientes en este mismo sentido y hasta la última vez que platiqué con ellos ofrecen incluso facilidades de viaje para las pacientes para que estén en Europa la última parte del embarazo, de manera que no tengan que estar viajando de ida y vuelta. Ya se atendió una mamá chilena con este diagnóstico y concluyó el embarazo en Europa después de la aplicación intramniótica de esta proteína recombinante. Entonces,
de repente podríamos pensar que solamente si los padres pagan el viaje a Europa y bla, 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 cuando menos por Pierre Fabre, y probablemente también sea lo mismo con la doctora, ellos cubren una buena parte del costo, facilitan los trámites migratorios en razón de que es una estancia temporal para que se pueda vigilar el último trimestre del embarazo de estas mamás una vez que reciben el medicamento y posteriormente, bueno, pues regresar y a las vigilancia después del tratamiento y lo demás. Pero yo creo que es una terapia absolutamente innovadora y que nos permite pues que el paciente ya no corra riesgos de tener hipertermia por no tener sudoración. Por supuesto, si esto se puede anticipar y le sale pelito y los dientes se desarrollan mejor, nos va a dar más gusto todavía, pero ya con corregir un problema que puede amenazar su vida, me parece que es una ganancia importantísima. Sí, claro. ¿Hay alguna otra pregunta? Hay felicitaciones para ti, Tania, por una excelente plática. Muchas felicitaciones, excelente plática. Gracias por tu presentación. Em, Ahí les anoto mis datos de contacto. Em, la doctora Nancy Negrete nos pregunta por tus datos de contacto. Si gustas ponerlos en el chat, ahí están disponibles. Y si no, recuerden que van a tener las grabaciones de manera que puedan ver la presentación con todo detalle y puedan ustedes consultar los datos de la doctora, explicarles si tienen alguna mamá candidata, que hay posibilidades de tratamiento. Y por supuesto pueden contactar a la doctora de manera que ella ponga a la mamá en contacto con quienes están llevando a cabo el protocolo. Se pueden poner en contacto conmigo para que los contacte con Pierre Fabre, para que de la misma manera se pueda acceder al protocolo y les podamos ofrecer un tratamiento innovador a estas pacientes. Creo que no se copió adecuadamente tu correo completo. a ver, se los dicto porque estoy en la compu que no puedo poner la arroba, pero es Yo lo DRA. escribo. Es Gracias. doctora, DRA punto ajá, de Tania Barragán ujú, arroba gmail.com. Está fácil. Ahí está. sas. Me parece que todo el mundo tiene mi correo si fuera necesario que me contactaran, si no, se los anoto aquí. Ujú. Y también, bueno, me gustaría invitarlos, como vimos en la presentación, tenemos un protocolo activo para pacientes con sospecha de variantes en TP63. De momento solo se están estudiando a pacientes del Infantil de México. Entonces, si quisieran que se hiciera el estudio molecular y el abordaje inmunológico que estamos haciendo, con mucho gusto me pueden contactar para realizar la apertura de expediente. Muchas gracias, Tania. Nos pregunta la Gracias. doctora Guadalupe Valenzuela Rodríguez, ¿dónde se encuentran las grabaciones de las ponencias? ¿Nos puedes platicarle a ti? Sí, no, la Academia Mexicana de Pediatría tiene un canal en YouTube, que el canal se llama, tiene un nombre muy sofisticado que es Academia Mexicana de Pediatría, así que así lo encuentran, y ahí se están dejando todas las grabaciones de este grandioso curso de genodermatosis. Así que si quieren, alguien se perdió alguna sesión, ahí la pueden encontrar. Si quieren volver a verla por algún dato que quisieran repasar, adelante. Si lo quieren compartir, también. Y pues aquí seguimos en el curso. Muchas gracias, Leti. Yo solo sugeriría que si lo quieren compartir, sea únicamente con personal médico, porque recuerden que estamos mostrando fotos clínicas de pacientes, algunos publicados, otros no. Entonces, pues no están dirigidas estas pláticas a personal no médico y se muestran pues características sensibles de los pacientes. Entonces, les rogamos que la difusión sea únicamente para personal médico, para sus alumnos universitarios, para sus alumnos de posgrado, para sus colegas pediatras, médicos, pero no para personal no médico, por favor. Y así es. Creo, me dice la doctora Reina Corona que faltan algunos videos en la página, pero bueno, lo vamos a hacer Sí, se saber han ido subiendo poco a poco, entonces, pero ahí van a quedar todos, sin ningún problema. Ujú. exactamente. Bueno, pues de no haber más preguntas, nuevamente muchísimas gracias, Tania, por tu presentación. Bien. Leti, muchas gracias y si gustas Pues cerrar la sesión.
con todo gusto, pues a nombre de la Academia Mexicana de Pediatría, todos los que se conectaron, todos los que están inscritos, pues que ya la doctora Vidaurri y la doctora Tania Barragán, muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima. Aquí vamos a ver ahí, voy a poner ahí. Quiero compartir la pantalla para que veamos el anuncio de la siguiente. Los esperamos y sigan compartiendo todavía, pues, o sea, el conocimiento es para todos. Nos despedimos con estas imágenes y con estos 2 videos. Acabando esto y 2, 3 videos, pues dejamos de compartir y pues nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Que Hasta tengan luego. buenas noches. Buenas noches. Hasta la próxima. Gracias. Bye.